El coloquio Mutualidad continúa la celebración del 20º aniversario de nuestro instituto. Concebido desde su origen como un ensamblador de comunidades de orientación crítica. Como complemento de Critical Switch, la plataforma de iniciativas que dimos a conocer en junio pasado, ahora lanzamos La Mutual, una nueva red social que impulsará relaciones, intercambios y emprendimientos críticos. Conoce y súmate a las comunidades de 17, cuyo quehacer ahora está potenciado también por estas plataformas. Enseguida algunas de sus reflexiones y propuestas. Bienvenidas y bienvenidos. Hola, buenos días. Estamos aquí en esta nueva sesión de 17 Instituto de Estudios Críticos en su coloquio Mutualidad, que ha acompañado el lanzamiento de la Mutual. Y me alegra y me encanta poder presentar a Raúl Antelo y a Javier Guerrero, quienes estarán reflexionando sobre sus distintas propuestas respecto de los estudios literarios y culturales poscríticos en la escena contemporánea, que forma parte de toda una línea de trabajo que estamos llevando adelante en 17 acerca de este problema y de la necesidad de volver a pensar nuestros lugares de enunciación en los estudios literarios y culturales frente a esa suerte de disipación del campo al que nos enfrentamos en la escena contemporánea. Raúl Antelo nos hablará de un trabajo que se titula Archifilología de invierno y que seguramente nos sorprenderá con su manera de tejer ficciones críticas que nos hacen pensar y reflexionar acerca del archivo y de su propuesta de cómo hacerlo revivir en esa exigencia ética que parece reclamar de nosotros una posición distinta. Raúl ha sido catedrático en la Universidad Federal de Santa Catarina, en Brasil, y profesor visitante en Yale, Duke, Texas, Austin, Maryland y Leiden. Ha publicado Algarabía, Discursos de la Nación, Transgresión y Modernidad, Potencias de la Imagen, María con Marcel Duchamp en los Trópicos, Crítica acéfala, Antropología y Cultura, Imágenes de América, Archifilologías Latinoamericanas. Y más recientemente, en Muerte, Miniaturas Urbanas, que debo decir es un texto hermosísimo. Editó también la obra completa de Oliverio Girondo, Antonio Cándido y uno de los volúmenes de la obra completa de Rubén Darío. Por su parte, Javier Guerrero nos presentará un trabajo que se titula Morir de archivo y que tiene que ver también con su propuesta de cómo relacionarnos con el archivo para poder traerlo de regreso a eso de la vida que pulsa en las representaciones y en las lecturas que todavía podemos hacer de la cultura. Javier Guerrero es profesor de estudios latinoamericanos en Princeton University, es coeditor del libro Excesos del Cuerpo, Ficciones de Contagio y Enfermedad en América Latina, del volumen doble Cuerpos Enfermos, Contagios Culturales y del libro visual Archivos, Visualidades, Visibilidades y la Política de la Mirada, de próxima aparición. Es también autor del texto Tecnologías del Cuerpo, Exhibicionismo y Visualidad en América Latina, así como de una novela extraordinaria que se llama Balnearios de Etiopía. Entonces, sin más, cedo la palabra a Raúl Antelo para que nos sorprenda con su Archifilologías de invierno. Muchísimas gracias, Eleonora.
Te agradezco la invitación, la posibilidad de estar hoy charlando con Javier Guerrero y agradezco al Instituto 17. Ante la necesidad de sucintamente, digamos, mostrar en qué estoy trabajando hoy día, diría que esa arqueología, la que por falta de mejor rótulo llamo archifilología, o en tributo a Walter Benjamin, afilología, es una práctica desdeñosa del origen, desdeñosa de la procedencia, aunque ávida por la emergencia de un determinado fenómeno para cuya evaluación los datos tienen que volver a confrontarse una y otra vez con las fuentes, con la tradición. Es decir, que así como en el psicoanálisis lo no pasado que todavía actúa en el presente se nos plantea en la forma de un síntoma, la mirada afilológica abandona la búsqueda del origen en función de captar la emergencia, la insurgencia de un vacío. El ruinólogo o afilólogo es un ser atolondradicho, alguien capaz de oír lo que se dice y que permanece olvidado tras lo que se ha dicho en aquello que se escucha. Por atolondradicho se ha traducido el étourdi que nos propuso Jacques Lacan, es decir, el atolondrado, el étourdi sin la T final, que es una palabra existente en francés, es el título de una comedia de Molière. Pero ese atolondrado no es solo atolondrado por lo que fue dicho y hecho, sino que es alguien confundido en la torre, la tour, étourdi, en la Torre de Babel y sus infernales círculos, confirmando la profecía bíblica de que vamos hacia la confusio linguarum. ¿Cómo formula Lacan ese concepto? Yo diría que hasta cierta etapa de su enseñanza, digamos hasta el seminario 11, 1964, la interpretación es para Lacan una significación destinada a hacer surgir significantes a partir del sinsentido. Pero a partir del seminario 19, y en particular en un pequeño texto genial, que es realmente su última gran obra, El atolondradicho, L'Étourdi, que es del 74, la interpretación se vuelve sentido y va en contra de la significación. ¿Qué cambia entonces? Es esa demanda de sentido, que es la clínica, la crítica y clínica, como diría Deleuze. En esa experiencia, el sujeto percibe que dice algo diferente a lo que quería decir y detecta entonces una distancia entre el querer decir y su discurso, que genera malentendido, esa parte del sinsentido que aflora junto al sentido. Mientras que de parte de quien recibe el enunciado, la lectura no busca tanto el sentido, que no existe como tal, como absoluto, como todo, sino la reducción de los significantes a su sinsentido, para allí encontrar la determinación inconsciente del sujeto, tal como en una intervención analítica que no busca la verdad, sino lo real emergente de los intersticios del habla del sujeto y por extensión de su goce. En una clase de ese seminario 22, Lacan distingue que lo otro descubierto por Freud es justamente eso, que no hay otro más que al decirlo, pero que todo otro es absolutamente imposible de ser dicho por completo, porque hay un inconsciente irreductible, y para ese inconsciente decirlo se define siempre como imposible, porque lo absoluto, la totalidad, no está en el lenguaje, es decir, el lenguaje no viene para taponar un agujero, el de la no relación constitutiva de lo sexual. El lenguaje es aquello en lo cual se inscribe esa no relación. Y esto es todo lo que podemos decir del lenguaje. El lenguaje es un agujero, es un pozo. Lo voy a ilustrar con un ejemplo del último libro de Giorgio Agamben. En
Pinocho, las aventuras de una marioneta doblemente comentadas y 3 veces ilustradas, un librito que Agamben publicó el año pasado. El filósofo explicita un punto de partida en lo que se titula Prólogo celeste o infernal, con señal de pregunta. Y ahí dice que en la edición Bonporad, ilustrada por Carlo Chiostri, que tiene ante sus ojos una edición de Florencia de 1911, el 6º capítulo de Pinocho empieza con estas fatídicas palabras. Per l'appunto era una notataccia d'inferno. O sea, por el momento era una noche difícil de infierno. Y agrega entonces Agamben. En esa frase que el traductor, uno de los primeros, no es el primero, es uno de los primeros traductores al español, Calleja, el español, la publica en Madrid en el año 12, Calleja lo traduce como hacía una noche infernal. Ese arranque del 6º capítulo mereció un comentario de un escritor muy sofisticado italiano, Giorgio Manganelli, y en ese comentario dice basarse en varias versiones del Pinocho e interpreta que lo que el autor escribió era hacía una noche de invierno. Aparentemente ustedes me dirán, bueno, es un mero error, es un lapso haber leído invierno donde decía infierno. No es tan simple, no es tan simple. El mismo Agamben pondera que la lección originaria para Manganelli, que la agrega incautamente, me gusta la palabra y la tomo, la lección originaria está cargada de noticias, de informaciones. Nos informa, por ejemplo, el periodo, la estación, el nacimiento de Pinocho. Pero podríamos nosotros argumentar que, al contrario, incauta es la lección de quien lee el tiempo como cronos, es decir, al verano le sigue el otoño, al otoño le sigue el invierno y así sucesivamente. Mientras que cauta, prudente, sagaz, es leer el tiempo como aion, como dimensión de lo eterno. No contento con esa divergencia que Agamben detecta en el lector anterior, en Manganelli, Agamben va entonces al diario, va a los archivos y constata que en 1881, cuando Pinocho se publica por primera vez en el Giornale per i Bambini, está allí la frase, hacía una noche de infierno, que es una lección menos obvia y filológicamente preferible a la mucho más fácil, hacía una noche de invierno. La interpretación muestra cuántos recursos necesita movilizar Manganelli para evitar cualquier interpretación esotérica de la historia del muñequito. De invierno es una fecha del calendario, mientras que de infierno está cargado de significaciones simbólicas y de posibles alegorías que Manganelli desecha. El estatuto del infierno en la fábula de Collodi es entonces ambivalente. Tal vez, dice Agamben, tal vez la estación de la novela sea realmente el infierno, y es posible que Manganelli se haya acordado de su propio tratado infernal. Manganelli publicó una novela
en 1985, titulada Del infierno, en que el protagonista supone estar muerto, pero no tiene seguridad sobre eso y apenas comunica la hipótesis a un anónimo habitante del lugar que obviamente no le responde. Y eso sirve para que Agamben concluya, y esta es la gran hipótesis de su libro, lo siguiente, voy a traducirlo rápidamente. El país en que Pinocho encuentra el hada con cabellos azules sería entonces una suerte de infierno pagano, donde sobreviven las sombras de los muertos, entre las cuales el hada niña que se encuentra con el grillo parlante. La hipótesis aguda merece tal vez una pequeña corrección. No se trata de un Hades precristiano, ni de un infierno cristiano. La Casa Blanca, como la nieve, donde están los muertos, es entonces una suerte de Hades o de Erebo, pero se trata del Erebo del país de las hadas, donde viven no hombres, sino elfos, gnomos y pequeñas hadas después de la última caída y esa extrema revolución de su péndulo histórico. La historia de Pinocho se desarrolla entonces del principio al fin en el infierno, como anunciando una fatídica noche terrible, pero concluye en un punto del infierno, en este país de las hadas, que es una suerte de infierno del infierno, que no recuerda nada reconocible, nada teológico, mucho menos el Averno. En América Latina, como les comentaba recién, este relato de Collodi tuvo inmediata acogida. Hubo una primera edición argentina en 1900, Piñoncito, Aventuras de un títere, de la que solo existe un ejemplar en la Biblioteca Nacional de México, que como se pueden imaginar no he podido consultar. Con el mismo título, Piñoncito o Las Aventuras de un títere, aparece en 1912 la traducción española de Calleja, la que les comentaba. Y un año después tenemos Las Aventuras de Pinocchio, Historia de un títere, traducida en La Tribuna de Bogotá por Antonio José Restrepo. Se ha prestado mucha atención al nombre del protagonista, que deriva de pino y de la semilla del pino, el piñón, pero no al hecho de que su nombre connota el ojo, y la historia de Pinocho alegoriza los downcast eyes, la mirada cabizbaja de Martin Jay y de la misma modernidad. Es decir, que como Polifemo, Pinocho tiene una estaca clavada en su vista. Algo no se ve. En otras palabras, la hipótesis de Agamben es que lo que no se ve es que la literatura ocupa el punto intermedio entre el mito y el rito. En un viejo ensayo del 78, titulado El origen y el olvido, todavía muy apegado a la diferenciación saussuriana entre lengua y habla, Agamben ya nos decía que para el poeta épico el origen no es el problema, porque se lo transmite como un acontecimiento sistémico. Él dice, es un hecho de lengua, un fatto di langue. Y por lo tanto parte de una tradición de la cual el poeta es solo un eslabón, lo que le permite concluir que lo propio de la literatura es la falta. Por el simple hecho de que el escritor siempre debe pronunciarse en relación a un habla, una parole, cuya langue, cuyo sistema, digamos, es ausente o desconocido por definición. Pero volvamos por un momento a la novela del lector desprevenido. Manganelli empieza su novela Del infierno, que como les digo es del 85, con esta frase: según las convenciones, yo debo estar muerto y sin embargo no tengo memoria
de aquella lacerada descomposición, la opaca decadencia corporal, ni los deterioros interiores, los terrores y esperanzas que dicen acompañan el recorrido hacia la muerte. Pero sí queda una aridez del cuerpo y de la mente. Yo también fui a los periódicos y me encuentro con dos reportajes a Manganelli. Son dos reportajes suscitados justamente por esa novela del infierno. En uno de ellos, que se llama Un escritor en el laberinto de la palabra, realizada por Antonio Gnolli y publicada en Il Mattino de Nápoles en junio del 81, le pregunta Gnolli a Manganelli: usted ha usado el término infernal. ¿Dónde se sitúa el infierno para un escritor hoy? Y Manganelli responde: como todas las palabras, diría, está en las palabras. Poseemos dos formas de infierno. Una es el infierno verdaderamente terrible, la pérdida de la conciencia que la palabra carga consigo. Y la otra es la conciencia que la palabra es el lugar disputado del infierno y que por lo tanto en el lenguaje de la palabra debemos buscarla, porque allí está. Y hay un segundo reportaje que se llama Ensayos tempestuosos, un reportaje que le hace Sandra Pertigiani para Il Messaggero de Roma en el año 85, cuando sale la novela, en que Manganelli describe el presente y dice: en un momento en que la literatura vivía en una suerte de limbo y de pseudo-inocencia, era necesario volver al infierno lingüístico, al Edén maldito del lenguaje. Es decir, ¿qué entiende Manganelli por infierno? Para Manganelli el infierno es el ausentido. Se ha traducido ausentido como ese neologismo lacaniano que nos indica una ausencia de sentido, en una palabra sola. Ausentido. ¿Y qué tenemos que entender por ausentido? El ausentido aborda de lleno el enigma de lo no todo. Es decir, donde Aristóteles, o digamos más ampliamente, la racionalidad, proponían la ontología como una pausada y pactada regulación del lenguaje, precursores como Macedonio Fernández o teóricos contemporáneos como Jacques Lacan y su legado, Alain Badiou y tantos otros, ensayan el atolondramiento. El atolondramiento es la condición de posibilidad de una dialéctica positiva, es decir, lo verdadero falso, el homo sacer, que por eso mismo se vuelve un equívoco intratable, algo que es y no es simultáneamente. ¿Cuántos ejemplos podríamos dar de intervenciones contemporáneas, no democráticas, que se emprenden para salvar la democracia? Montones. Es claro que el significante es la letra, pero solo la letra hace agujero. Allí se esconden muchos de los imposibles contemporáneos: el deseo, la emancipación, la democracia. Y a esos imposibles les rehúye Manganelli. Está solo en ese rechazo, en esa acomodaticia concepción de lo nuevo, comenzando siempre auspiciosamente. No creo. Lo nuevo, en Brasil, se asocia a una fiesta, la Semana de Arte Moderna, realizada en 1922. Es decir, una celebración, aunque se lo olvide, del centenario de la independencia del país. Pero subrayo, independencia sin emancipación. Un hijo, sin cuestionarse la herencia recibida,
le dice a un padre que no regresará. Se queda y asume acríticamente un deseo, asume relaciones de poder, asume la explotación, asume la servidumbre, asume el agotamiento, que perduran indefinidamente. Y sin embargo, si echamos la vista atrás, nos deparamos con la revolucionaria experiencia de Machado de Asís en las Memorias Póstumas de Brás Cubas, que es una novela de 1881. Es decir, que la tosuda insistencia de Manganelli nos podría ayudar a releer la novela de Machado, autor que el mismísimo Harold Bloom equiparaba a Dickens o Dostoyevsky, y a pensar esa lección no como un desvío individual, sino como un síntoma de nuestra modernidad renga, clueca. El mismo prefacio de la novela de Machado la define como obra de finado, escrita con la pena de la sátira y la tinta de la melancolía. Y el primer capítulo, que se llama Óbito del autor, muerte del autor, empieza así, se los recuerdo. Algún tiempo dudé si debía abrir estas memorias por el principio o por el final. Esto es, si pondría en primer lugar mi nacimiento o mi muerte. Admitiendo que el uso vulgar sea empezar por el nacimiento, dos consideraciones me llevaron a adoptar método diferente. La primera es que yo no soy propiamente un autor difunto, sino un difunto autor, para quien el cajón fue otra cuna. Y la segunda es que lo escrito quedaría así más elegante, más nuevo. Moisés, que también contó su muerte, no la puso en el introito, sino al final. Diferencia radical entre este libro y el Pentateuco. Dicho esto, expiré a las 2 de la tarde de un viernes del mes de agosto de 1869 en mi bella chacra de Catumbí. 3 miembros del Ateneo de la Juventud fueron diplomáticos en Brasil en los años 20, 30. José Vasconcelos, Alfonso Reyes y Julio Torri, siendo que debemos a Torri la primera traducción de las Memorias Póstumas al castellano. La muerte, en el caso de Machado, como punto de partida, el infierno, en la lectura de Agamben, son manifestaciones de un tiempo sobreviviente que no tiene valor pronóstico. Nada nos dice sobre lo que necesariamente pasaba en Río de Janeiro o en Italia a partir de 1890. Pero tiene valor diagnóstico. Pero allí donde se descubre una heterocronía, un anacronismo, se impone también una heterología, una heteronomía, una heterotopía. Es decir, que toda crítica, máxime una obra de finado, opera una reserva de imaginación, es decir, un cruce de heterotopías y heterocronías que conforman una historia a contrapelo. Y es eso lo que la sordez o la ceguera de Manganelli, pero también de los críticos de los vanguardistas brasileños, insiste en desconocer. En la modernidad, morir para sí mismo es una condición de ingreso en la literatura. Es la instauración de un régimen temporal diferenciado del que la vida, y por eso mismo, con otra condición, la del espectro o del fantasma, se imponen. En la lectura de Kafka, ensayo inicialmente publicado en la revista L'Arche en 1945 y después incorporado a su volumen De Kafka a Kafka, Maurice Blanchot dice que la ambigüedad de lo negativo está vinculada a la ambigüedad de la muerte. Les recuerdo el pasaje de Blanchot. Dios ha muerto puede significar esta verdad aún más dura. La muerte no es posible. En el curso de un breve relato titulado El cazador Graco, Kafka
nos cuenta la calaverada de un cazador de la Selva Negra que tras haber sucumbido a una caída a un barranco, no logra sin embargo llegar al más allá. Y ahora está vivo y está muerto. Jubilosamente había aceptado la vida y jubilosamente aceptado el fin de su vida. Estaba tendido y esperaba. Entonces, dice, ocurrió la desgracia. Esa desgracia es la imposibilidad de la muerte. Es el escarnio que cubre los grandes subterfugios humanos. La noche, la nada, el silencio. No existe el fin. No hay posibilidad de terminar con el día, con el sentido de las cosas, con la esperanza. Es la verdad de que el hombre de Occidente ha hecho un símbolo de felicidad, que ha tratado de hacer soportable desprendiendo de ella la vertiente feliz, la de la inmortalidad, la de una supervivencia que compensaría la vida. Pero esa supervivencia es nuestra propia vida. Esa situación que describe Blanchot en Kafka es semejante a la de La hora y la ocasión de Augusto Matraga. El relato de Guimarães Rosa de 1946. Tras la muerte de un hombre, diría Kafka, un silencio particularmente bienhechor interviene durante breve tiempo en la tierra con relación a los muertos. Ha tocado a su fin una fiebre terrestre. Ya no se ve que prosiga un morir. Al parecer se ha descartado un error. Incluso para los vivos es una oportunidad de recobrar aliento. Pero como recuerda Blanchot, Kafka dice también, y lo rescato, en suma, las lamentaciones a la cabecera del muerto tienen como objeto el hecho de que no esté muerto en el verdadero sentido de la palabra. Aún es preciso contentarnos con esa manera de morir. Seguimos jugando el juego. Y también expresa lo siguiente, que no es menos claro. Nuestra salvación es la muerte, pero no está. No morimos, es verdad, pero de ello resulta que tampoco vivimos. Estamos muertos en vida. En esencia, somos sobrevivientes. La muerte acaba así con nuestra vida, pero no termina con nuestra posibilidad de morir. Es real como fin de la vida y aparente como fin de la muerte. De ahí ese equívoco, ese doble equívoco que da extrañeza a los menores gestos de todos estos personajes. Son como el cazador Graco, muertos que en vano acaban de morir, seres disueltos en quién sabe qué aguas, y a los que mantiene el error de su muerte antigua, con el sarcasmo que les pone, pero también con su dulzura, con su cortesía infinita, en el ambiente familiar de las cosas evidentes, o bien son vivos, vivos que luchan, sin comprenderlo, contra grandes enemigos muertos, contra algo que es finito y no es finito, y al que descartan cuando lo buscan. Pues ahí, concluye Blanchot, radica el origen de nuestra ansiedad. Y así lo creo. Eleonora.